Pero, ¿qué tenemos mejor que el poder realizar una demo? Vale, pues vamos a empezar aquí con una breve introducción. Más una vez, buenas tardes. La agenda, vamos a ver un poco la interfaz de RhinoCam. Sobre todo para los que no conocen RhinoCam, yo creo que puede ser una jornada interesante. Lo vamos a intentar hacer de la manera más suave posible. Hay un apartado importante que el RhinoCam tiene diferentes tipos de licencias, ¿vale? Entonces os voy a enseñar aquí el enlace que está aquí. Aquí también, donde vosotros podéis entrar en la página web de nextsoft.com, products, estamos hablando de RhinoCam, y aquí hay un apartado importante que es los features, ¿vale? ¿Cuáles son las estrategias que están disponibles en función de cada versión de RhinoCam, ¿vale? Entonces hay una que se llama Express, Standard, Expert, Professional y Premium. Podéis ver aquí que en función de vuestras necesidades habrá algunas estrategias que van a estar disponibles y otras no, ¿vale? Os invito a entrar en esta página, por ejemplo, las estrategias de 3 ejes, el estándar, que, insisto, yo soy usuario de RhinoCam desde la versión 1.0, o sea, estas estrategias aquí son más que suficientes, pero a veces tenemos que acudir a estrategias, digamos, más complejas, que deberíamos ir ya a la versión profesional. Y así sucesivamente con el tema de los ejes, el programa permite también trabajar con el cuarto eje y hasta llegar al quinto eje. Pero el quinto eje es necesario tener la versión premium. Y luego hay algunas estrategias o algunas operaciones que están disponibles en todas las versiones, ¿vale? Entonces yo me voy a fijar bastante hoy en la presentación en la versión estándar, que será la versión más económica y más... pero tenemos aquí la parte de nesting, que también vamos a hacer una demo del nesting, del programa, cómo podemos acomodar las piezas para poder ser mecanizada a posteriori, y también vamos a ver el trabajo con el cuarto eje. Dicho esto, os enseño ya aquí mi pantalla de Rhino, ¿sí? No hay nada dibujado, luego voy a cargar unos archivos que ya están hechos, ¿vale? Para no perder tiempo, pero para los que no conocen RhinoCam, yo creo que es importante tener esta idea general del programa. Como un plugin, el RhinoCam se encuentra aquí, y también es muy importante que entendáis que el programa necesariamente tiene que estar trabajando en milímetros, ¿vale? Si el programa no está en milímetros, si tu Rhino no está trabajando en milímetros, el programa RhinoCam no se ejecuta. Pues vamos a clicar aquí en RhinoCam y vamos al módulo de 1000. Aquí en el módulo de 1000 tenemos dos pestañas, dos cuadros de diálogos, que luego nosotros podemos acomodar esto de la manera que nos parezca más interesante para nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, en cualquier momento, si voy a trabajar solo con Rhino, yo puedo cerrar el RhinoCam sin ningún problema y tengo aquí el programa Rhino trabajando con un programa de CAD. Vale, pues vamos a empezar haciendo un rectángulo desde la coordenada 0 y hasta la coordenada 1200, ¿vale? Eso para que tengáis la interfaz del programa. Esto de aquí, que también está bien, trabajar con los layers. Cuanto más establecidos estén los layers, mejor será el flujo de trabajo en RhinoCam. Y a este rectángulo le voy a llamar de stock, ¿vale? Eso será mi stock, que luego vamos a ver para qué sí, ¿vale? Entonces yo puedo decir que esta curva será mi stock. Y aquí en el stock lo que podemos hacer, que es una costumbre que yo tengo, de trabajar con el color gold o naranja, ¿vale? Y aquí ahora ya vamos a hacer una curva libre para que veáis un poco cómo funciona el programa. Vale, esto de aquí que tenemos en pantalla es CAD, es Computer Aided Design. Y ahora vamos a empezar a trabajar con el Computer Aided Manufacture, que es el programa de CAD. Vale, pues déjame acomodar un poco mejor esto de aquí. Perfecto. Vale, pues voy a poner aquí el módulo de 1000. Volviendo a mi presentación, hay aquí unas cuestiones que son muy importantes, que es, estos son los ejemplos que vamos a ver hoy. ¿Cómo funciona la licencia? Os voy a explicar ahora. La licencia es una licencia flotante, o sea, si nosotros compramos una licencia y tenemos 2 o 3 ordenadores, podemos instalar perfectamente RhinoCam en esos 2 o 3 ordenadores
Y lo que tenemos que hacer, si queremos trabajar en otro ordenador, simplemente dar a este botón de Release License for Use in Another Machine, con lo cual lo podré ejecutar en otro ordenador sin ningún problema. También hay una AMS, que es una tasa de mantenimiento anual del programa. Si nosotros acudimos a este AMS, podemos ir actualizando el RhinoCAN sin tener que pagar, ¿vale? Es algo que también se recomienda, con lo cual siempre estarás con la versión más actual del programa. Y este es un cuadro que me parece sumamente importante, donde nosotros vemos un poco cuál es el workflow. Nosotros tenemos una serie de geometrías dibujadas en Rhino o en otro programa de CAD, que van a interpretar los puntos, las curvas, las superficies y los sólidos. Esto es lo que yo tengo como geometría. Luego dispongo de unas herramientas que serían las fresas y mi máquina, sea una máquina de 3 ejes, de 4 ejes, de 5 eje, sea una máquina pequeña, grande, ¿sí? Luego tenemos las estrategias. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi trabajo? Entonces, a partir de que esa parte más importante, los MOPs, ¿no? Las estrategias del programa, me permiten generar y producir aquello que yo quiera. Luego hay el cuándo, es decir, tenemos que describir un algoritmo. Primero quiero hacer una tarea y después voy a hacer otra tarea. Eso tenemos que organizar de manera a través del tiempo. Primero una cosa, luego otra, etcétera. Luego tenemos un apartado de simulación, que es cómo va a quedar la pieza al final. O sea, antes de enviar esto a la máquina, voy a hacer una simulación para ver si todo está de acuerdo. Y por último, vamos a postprocesar, vamos a generar nuestro G-code, y el G-code, como sabéis, es el lenguaje que la máquina lo interpreta. Entonces, el postprocesador, hay unos 300 postprocesadores que ya vienen con el programa RhinoCAN, pero se pueden personalizar el postprocesador en función de la necesidad de tu máquina o del cliente. Eso sería la visión general del programa. Y aquí también el programa me va a permitir guardar la extensión en el formato que más le convenga a mi máquina. Voy a preparar los setups. Bueno, todo este workflow nosotros veremos ahora. Hay un apartado importante que es, tenemos un work zero del CAD y podemos tener un work zero diferente para mi CAD. También es un apartado importante. Tenemos que preparar las herramientas, es decir, tenemos que coger todas las fresas que nosotros tengamos en el taller o en la oficina y preparar una base de datos de las herramientas para que luego podamos utilizar esto en otros proyectos. Prácticamente lo que seleccionamos es la geometría y la vinculamos a una estrategia. Este es el apartado que me parece más interesante del RhinoCAN, porque como es un plugin de Rhino, si yo cambio la geometría, el RhinoCAN me va a permitir actualizar la trayectoria de la herramienta que esté utilizando. Y también podemos generar, lo simulamos y podemos también generar una documentación, que es un apartado también que me parece interesante del programa. Volviendo entonces aquí a RhinoCAN, tenemos aquí las herramientas. Entonces clicamos en este botón de aquí, de creación de herramientas, y nosotros vamos a ver los tipos de herramientas que el programa me permite crear. Como ya me decía mi compañero Xavi, una de las novedades del RhinoCAN 2023 son las sierras, ¿vale? Para toda la gente que trabaja con CLT o madera, vigas grandes, ahora podemos trabajar con sierra. Os voy a hacer una demo también de la sierra. Y aquí tenemos tipologías diferentes de herramientas, ¿no? Herramientas de bola, herramientas planas, cónicas, en V, de punta, herramientas de desbaste. Vamos a crear aquí una herramienta básica, que sería una herramienta que la voy a llamar de plana de 10 milímetros. Y aquí tenemos que poner las dimensiones de la herramienta. El programa nos ayuda con esta gráfica de saber, vale, pues el tool diameter será de 60, mi fluid length será de 50, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces aquí está la geometría de la fresa. Podéis observar que podemos crear también, si no hay una base de datos, una herramienta que me convenga, yo puedo crear, dibujar la herramienta en Rhino, el perfil, y luego indicar que RhinoCAN utilice esta herramienta. Una cosa importante también, si nosotros tenemos una máquina con cambio automático de herramientas, tenemos que indicar que la herramienta llamada plana 10 estará ubicada en la posición número 1, número 2, número 3, a la que esté. Y aquí nosotros vamos a configurar los feeds and speeds, es decir,
cuáles van a ser las revoluciones por minuto de mi herramienta. Voy a poner aquí el número 12.000 y voy a hacer una simulación trabajando con un MDF, que lo voy aquí poniendo sus velocidades que yo quiera para cada una de los diferentes movimientos de la pieza, de la herramienta. Entonces el plunge es como la herramienta se acerca al material, cómo se acerca de manera más cercana, cómo entra en el material, cómo corta el material, cómo se despide el material y cómo se va del material. Entonces todos esos apartados aquí lo podemos controlar también, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos una herramienta, con lo cual ya podemos empezar a trabajar. Por supuesto, esta base de herramientas se van guardando aquí. Luego yo puedo cargar una base de herramientas, seleccionar una herramienta específica de una base, o puedo también guardar mi librería. Entonces, si yo clico aquí en este botón, me voy a guardar una herramienta que voy a poner aquí, test número 1. Y es un archivo CSV. Lo podemos abrir luego en Excel. Vale. Una herramienta guardada, con lo cual en este apartado de aquí ya está todo hecho. Ya tenemos la herramienta. Ahora nosotros queremos hacer aquí, por ejemplo, un grabado. Esto más que nada para que veáis un poco la interfaz del programa, cómo que el programa va a interactuar con Rhino. Aquí en Machine Operations nos tenemos las estrategias que podemos utilizar. Aquí llamamos de estrategias de 2 ejes, que como me decía mi compañero Chávez, son estrategias de hecho de 2 ejes y medio, son estrategias donde la herramienta se va a mover en X, Y, pero su profundidad en Z será constante. Aquí también el programa ha evolucionado bastante a cuestión gráfica, que aquí si nos fijamos vemos que en color negro está la geometría y en color cian, en azul claro, está la trayectoria de la herramienta. Las más utilizadas aquí serían el facing, el pocketing, profiling, la V-curving, engraving. Si tenemos algún agujero muy profundo, podría ser el hole pocketing. Y aquí aparece la cierre, que es una de las novedades del 2013. Pues para este ejemplo lo voy a hacer un engraving. Entonces aquí está la gracia del programa. Y me está diciendo, vale, ¿a qué geometría le quiero vincular con el CAN? Pues venimos aquí y vamos a seleccionar la curva. Y la curva que yo quiero seleccionar, ahora el Rhino CAN me envía a Rhino y le digo, vale, la geometría que quiero seleccionar es esta de aquí. Damos el botón de Enter, confirmamos, entonces ya estamos vinculando esta geometría con una estrategia de CAN. Vale, ¿cuál es la herramienta que yo quiero utilizar? Pues yo quiero utilizar la plana de 10, que de hecho es la única herramienta que tengo aquí disponible en este momento. Tenemos que ir, digamos, rellenando este cuestionario, ¿no? Y aquí ya vemos que en Feeds and Speeds el programa me está tomando las definiciones que yo hice a priori, ¿vale? Si queremos, podemos cambiar esto. Si tenemos un otro tipo de material, lo podemos ir cambiando. Y aquí en esta gráfica bien se ve lo que es el plunge, que es la PF. Entonces la PF es esto, cómo la herramienta empieza a acercarse al material. Approach, AF, EF, que es Engage, Cut, que es la más importante, ¿no? La CIAN es cuando la herramienta está efectivamente cortando el material, ¿no? Trabajando encima del material, ¿vale? El Grease Plane es cuando yo tengo que hacer un trabajo en una zona X y me tengo que trasladar a otra zona, pues la herramienta se tiene que subir, se tiene que trasladar. Esto es lo que nosotros llamamos de Clearance Plane. Es un plano de seguridad para que no haya choques entre la herramienta y la pieza que estamos mecanizando. En Cut Parameters, este por supuesto es el apartado más importante aquí, porque es de aquí donde nosotros vamos a identificar y definir cuál es la profundidad de la herramienta. Entonces nosotros vamos a decir que esta herramienta tiene que entrar 20 milímetros, pues ponemos aquí los 20 milímetros. Estamos trabajando con un archivo totalmente bidimensional. Luego veremos cuestiones más, bueno, no complejas, pero bueno, con archivos en 3D. Y de esos 20 milímetros, como tenemos una fresa de 10 milímetros, yo no quiero entrar los 20 milímetros, yo quiero entrar menos, o sea, quiero entrar 10 milímetros. Entonces, nosotros tenemos una trayectoria que será de 10 milímetros y luego entrará otros 10 milímetros. Esto de aquí se define de esta manera. Como podéis ver, también podemos trabajar con un acabado, finish depth, que tenía, o sea, el programa se bifurca en ese sentido
y de aquí va para allá. Es decir, si aquí yo pongo el número 18, él me va a hacer un cómputo que el total es 20, aquí tendré 18 y aquí tendré 2 y aquí ahora en ese momento podemos decir 9, o sea, tenemos 9, 9 y 2 milímetros para completar los 20 que tenemos aquí, ¿vale? Entradas y salidas, ¿cómo quiero entrar en la pieza y cómo quiero salir de la pieza? Podemos entrar en arco, podemos entrar en rampa, el programa nos permite definir de qué manera queremos entrar. Si vamos a trabajar con metal, tenemos que entrar de manera más, digamos, tangente al material, porque si no la herramienta puede sufrir mucho. Pues nos damos más vueltas aquí y vamos a generar nuestra trayectoria. Entonces ahora la trayectoria está creada, es un engraving. Voy a cerrar esto para no ocupar espacio. Aquí tenemos el engraving. En cualquier momento podemos entrar dentro de una especie de, parece un icono de una carpeta y cambiar. Pues mira, yo quiero que mis parámetros ahora, no quiero ya que entre 20, 18, 2. Yo quiero aquí poner 0 y aquí quiero poner con 10 milímetros para que veáis un poco la historia. Ok, generé. En este momento, nosotros no tenemos aquí lo que se llama un stock. O sea, este rectángulo que hice a priori va a representar mi stock. Ahora, yo tengo que, de alguna manera, les voy a explicar cómo, declarar que este es el stock que quiero trabajar con mi, es opcional. Y aquí, en perspectiva, ya empezamos a ver la trayectoria de la herramienta. En color cian, vemos aquí el recorrido que va a hacer la herramienta. Pero claro, muchas veces para hacer la simulación nos interesa tener un stock. Aquí, en Machine, que me he saltado un poco, tenemos que indicar desde el principio cuántos ejes tiene nuestra máquina. Entonces aquí estoy simulando que nuestra máquina tiene 3 ejes. Vale. Al postprocesador es cuál es el procesador que yo quiero utilizar para mi máquina. Entonces aquí tenemos una lista bastante extensa de los postprocesadores. ¿Vale? Entonces yo voy a decir que voy a trabajar con una Axis. Pues ya estoy definiendo esto, doy aquí el OK. Y en stock, fijaros bien ahora, yo voy a poner aquí en box stock. Hay stocks, pueden ser box, cajas, o stocks que son cilíndricos, ¿vale? Pues yo voy a hacer un box stock. El programa lo que va a hacer es tomar la geometría más grande que yo tenga en mi archivo y va a transformar esto en mi stock, ¿vale? A continuación, claro, él tiene sus capacidades, pero es incapaz de adivinar cuál es la Z, la altura de nuestro material. Y nosotros le vamos a decir aquí que el material tiene 20 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, el stock es un apartado importante que hemos de definir a principio. Y le damos aquí el OK. ¿Qué pasa ahora? Vemos que se ha creado un stock, pero el stock no está bien alineado con nuestra pieza. ¿Vale? Entonces, venimos aquí a Line Stock, eso sería el workflow de trabajo, y hay diferentes maneras de organizar nuestro stock, ¿vale? Vemos que de manera by default, el programa va a tomar la cara superior y está centrado. Pues aquí ya veremos en color naranja, ¿vale? El stock que nosotros hemos creado. Le damos aquí un OK. En esos botones de aquí de abajo, todos esos botones de abajo son botones de visualización, ¿vale? Es como queremos, ¿qué queremos ver? Por ejemplo, si yo le doy aquí al botón de Stock, Visibility, ahora no veo el stock. Si le vuelvo a dar, vuelvo a ver el stock. Si nosotros ahora vamos al Engraving, que es la estrategia que estamos utilizando, si doy al tercer botón, que es el To Path Visibility, me esconde y me enseña, ¿vale? Esos botones son botones de visualización. Y aquí ahora vamos a hacer efectivamente nuestra simulación. Entonces vemos aquí la trayectoria de la herramienta. Efectivamente vemos que estamos haciendo esto en 2 pasadas, que es lo que yo me interesaba antes, y el trabajo, digamos, sería este. Una cosa, una particularidad importante del programa, vemos que estamos en simulación. Ahora vuelvo a la pestaña de programa, quito aquí el stock porque no me interesa, y voy a hacer, fijaros que la carpeta está de color amarilla porque está, digamos, actualizada. Si cogemos aquí un punto de control, esta es una cosa que me interesa de RhinoCAN, y desplazamos este punto de control, vemos que el programa RhinoCAN nos está indicando
con una advertencia, aquí parece algo en color rojo, que es, ha habido algo en el CAD y el CAN no está reflejando los cambios que hicimos en el CAD, ¿vale? En este momento tenemos que hacer un regenerate, es decir, el programa va a volver a actualizar nuestras estrategias en función del cambio que hicimos en el CAD. Damos aquí el regenerate y siempre hemos de mantener la carpeta, digamos, limpia, en color amarillo, es decir, todo aquí va bien. Como comentaba, en cualquier momento podemos ir cambiando configuraciones que queramos poner aquí, ¿vale? Y por último, haríamos lo que es generar el postprocesador. Venimos aquí y le damos, estamos con el programa Axis. Con el botón derecho vamos a hacer el post, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a generar un G-code, que tenemos aquí una previsualización, y es esto lo que la máquina va a interpretar del trabajo que hicimos hasta este momento, ¿vale? Entonces, con esto yo veo un poco la cuestión de la interfaz del programa. El programa está tomando la geometría del CAD. El programa trabaja con una cosa llamada stock. El programa tiene sus herramientas que tenemos aquí en la base de datos. Esto es para empezar a entender el funcionamiento del programa RhinoCAD. Uno de los apartados, ahora voy a abrir un otro archivo, esto no lo quiero guardar. Os voy a abrir ahora un apartado que a mí me funciona muy bien en el programa y por lo que yo veo hay mucha gente que no utiliza esto que os voy a explicar ahora, ¿vale? Está cargando aquí un archivo, es un archivo bastante sencillo también. Está cargando aquí el Grasshopper. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí en este archivo? En este archivo hay una mesa de madera, que es esta, y dos bancos también de madera, ¿vale? Esa es la geometría que nosotros vamos a trabajar. Lo que hice al principio, estamos viendo esto en formato rendered, vamos a trabajar ahora en formato ghosted, que es una forma más, digamos, rápida de visualizar la geometría. El banco 2, os comentaba que la organización de los layers en Rhino es importante. Tanto el banco número 2 como la mesa los voy a esconder. Entonces, ahora que tengo aquí en pantalla, el banco número 1. Y el banco número 1 hay unas patas, que también las voy a esconder. Y aquí tenemos unas piezas, que son estas piezas de aquí. Imaginemos que estas piezas son las piezas que yo tengo que enviar esto a la fresadora para fresar todo esto, para después poder montar lo que es el banco. Entonces aquí estamos ahora con un zoom en la pieza específica y toda esta madera que tenemos aquí en pantalla tiene un espesor, lo vamos a comprobar ahora, la distancia entre este punto final y este punto final es de 20 milímetros, ¿vale? Muy bien. Entonces, el programa RhinoCAD en todos sus módulos, desde los más sencillos hasta los más complejos, tiene un apartado llamado Explode Cabinet Design, ¿vale? Insisto mucho, aprovechando aquí el webinar para enseñarles esto, porque es un apartado que mucha gente lo desconoce del programa, ¿vale? Para la gente que trabaja en el sector de mobiliario, es algo sumamente importante, ¿vale? Porque hacer lo que voy a explicar ahora, si tenemos que ir a Grasshopper o tenemos que utilizar mucho en Rhino las transformaciones llamado Orient, porque tengo que meter todo esto en el suelo. Yo no puedo enviar esto a una fresadora porque no va a entender este objeto tridimensional. Entonces, el Cabinet Design nos va a ayudar en este sentido. Le damos aquí el Explode Cabinet Design. Aquí tenemos un cuadro de diálogos que también podríamos aquí tenernos bastante rato, pero bueno, lo que quiero hacer es descomponer todo lo que esté visible. También podemos descomponer las cosas por layers. Bueno, hay muchas maneras de hacer esto. Y lo que yo quiero es crear geometría 3D, ¿vale? Esta geometría 3D es lo que nosotros decimos, estará toda en el suelo, ¿vale? En el XY, todas dando su cara, digamos, para que la máquina luego la pueda mecanizar. Le damos esto aquí, OK. Y el programa lo que hace de manera automática, me esconde la geometría, que está ahí en la geometría. Si vamos aquí en Height, la podemos recuperar. Esta es la mesa.
el banco, lo voy a volver a esconder. Y aquí tenemos todas las piezas ya organizadas en el suelo, ¿vale? O sea, ese sería el primer paso. A continuación, podemos ya también aprovechar, esto no tiene nada que ver, ya podemos cerrar aquí la parte de 1000, porque yo quiero ver ahora es la parte de nesting del programa, ¿sí? Hay un apartado de nesting. ¿Qué queremos hacer? Pues mira, yo voy a crear la mesa, la madera que yo tenga. La madera tiene 20 milímetros, o sea, tiene que coincidir con el espesor de mi madera, ¿vale? 20 milímetros, ya está creada. ¿Cuáles son los elementos que yo quiero nestear? Pues mira, los voy a seleccionar ahora. Son estos elementos de aquí. Entonces aquí vemos que ya ha detectado una serie de partes, ¿no? De objetos. Aquí podemos controlar cuál es la libertad que nosotros damos para el ángulo, si eso se puede mover hasta 90 grados, o le doy 45 grados también, o 15 grados. Claro, esto va a depender mucho de la geometría. Como esta geometría está basada en 0,90 grados, con 90 grados ya lo tengo bastante bien, ¿no? Sí. Cuanto más grados pongamos aquí, más el programa va a tardar en hacer el nesting. Depende un poco de la complejidad de las piezas. Choose Nesting Parameters. Este es un apartado importante que me va a permitir determinar cuál es la distancia que quiero entre las partes. Claro, si yo voy a fresar esto a posteriori, yo tengo que dejar un espacio entre las partes, porque si no la fresa me va a comer. Entonces estoy simulando que voy a trabajar con nuestra fresa de 10 milímetros, pues yo voy a trabajar con 30 milímetros entre las partes, ¿vale? Para los que tengan experiencia con CNC, claro, siempre hay que mantener una cierta distancia entre los ítems para que no se solape, para que mi máquina mi bomba de vacío siga, digamos, manteniendo la pieza en su lugar, etc. Aquí es la distancia entre la parte y la hoja, ¿no? Y la madera, que sería también de 30 milímetros. Y aquí nosotros ya vamos a hacer un execute nest. O sea, el programa ahora va a buscar una orientación para que, aquí ya tenemos el resultado, tenemos aquí un report de lo que ha pasado, pues vale, pues yo voy a utilizar un 38,8% de la madera que yo tenga y me va a quedar un 60 y algo por ciento disponible para hacer un otro trabajo, pero esto es lo que nos interesa, ¿no? De que ya las piezas ya están organizadas en su lugar. Si estoy contento con el resultado, vamos ya a Commit Nest y vamos a clicar aquí en Commit Nest. Ahora, el programa tiene esta inteligencia que me va, digamos, permitiendo que yo oculte las cosas que están ahora seleccionadas. Pues le damos a este botón y ya tenemos las piezas organizadas, listas para el trabajo con el Rhino-Can, ¿sí? Entonces voy a cerrar el apartado de nesting y voy a poner en marcha el apartado de Milling Machine. Tenemos aquí nuestra plana de 10 milímetros, que hicimos anteriormente, y aquí también el programa tiene una cuestión que es interesante, que son los features, ¿vale? O sea, dentro de Tools, Regions, Features y Technology Base, que seguramente hoy no nos dará tiempo de hablar. En Features, yo voy a hacer un Automatic Features Detections, la AFD, y aquí voy a seleccionar mis objetos, son estos de aquí. Entonces, el programa Rhino-Can ahora está utilizando una especie de, digamos, un algoritmo que me va detectando qué cosas, qué elementos yo tengo de mi pieza, ¿vale? Y ha detectado aquí una serie de siluetas y una serie de planar faces. Aquí hay, si selecciono esto, veo que esa es la planar face que está detectado. Pero también tengo unas siluetas, ¿sí? Entonces, sí, en función de lo que yo quiera utilizar, en este caso me daría igual. Tanto la silueta como la planar face ya me funciona para lo que quiero hacer. Y esa es la parte interesante del AFD. Con el botón derecho de aquí del ratón, nosotros vemos qué es lo que el Rhino-Can me está sugiriendo. Me está diciendo, mira, lo que podemos hacer ahí es un facing o un dos ejes roughing o un profiling. Entonces, claro, en este caso lo que quiero hacer es cortar la pieza, con lo cual vamos a hacer un profiling. Entonces ya ha detectado las 9 piezas que nosotros tenemos y aquí volvemos al ejemplo anterior. ¿Cuál es la herramienta que quiero utilizar? ¿Cuáles son sus feeds and speeds? Que yo puedo siempre hacer un load from tool
Cuando hago aquí Load from Tool, estoy cargando las velocidades de la RPM que hemos determinado antes en el programa, en su herramienta. Clearance plane ya lo hemos visto antes. Si quiero, yo puedo bajar este clearance plane para 3 milímetros, por ejemplo, o 4 o 2. Esto va a depender un poco de cada uno. En Cut Parameters, aquí es importante también, vosotros sabéis que hay herramientas que son down cut, ¿no? Que arranca la viruta hacia arriba, y herramientas que son up cut, que va a empujar la pieza hacia abajo. Podemos hacer, eso es todo un apartado importante, y lo puedo hacer un mixed, que va a trabajar tanto con down cut, como, o sea, el movimiento será, dependiendo del tipo de material, podemos perfectamente trabajar con mixed. En el caso de trabajar con metales, tenemos que hacer siempre vía down cut, ¿vale? Y ya vamos aquí a Cut Levels. En Cut Levels, el programa me permite, siempre que vemos esta especie de una flecha, me permite clicar aquí y él me remite a Rhino. Y decir, mira, la profundidad que hay esto es de aquí hasta aquí. Entonces detecta ya esos 20 milímetros, y como hicimos antes, podemos decir que quiero esto en 2 pasadas o en más pasadas, la que nosotros queramos, ¿vale? Y aquí ya podemos ir, en este caso lo voy a poner a 20 para ir más rápido, y le damos aquí un Generate. Y vemos aquí ya nuestra trayectoria ya bien definida, y aquí ya es cuestión de ya postprocesar y ir, ¿no? Entonces vemos que en prácticamente 5 minutos ya tenemos el archivo listo para ser mecanizado, ¿vale? Tenemos aquí en Post, como hicimos antes, y ya tenemos esto preparado para ir a la máquina, ¿vale? Muy bien, pues esto sería el apartado de Cabinet Design y el apartado de Nesting, y luego a posteriori hicimos el RhinoCAD. Perfecto. Ahora vamos a abrir un otro archivo de manera un poco más rápida. No quiero guardar. Os quiero explicar un poco cómo funciona la sierra, que es una de las novedades del RhinoCAD 2023. Por fin tenemos aquí la sierra, ¿sí? Que se llama sawing, ¿sí? Entonces aquí las estrategias de sierra, como bien decía mi compañero Xavi, están disponibles en 2 ejes y medio. La tenemos aquí, ¿vale? Y aquí ya está preparada, o sea, ya le dije aquí cuál es su profundidad, ¿sí? Cuánto yo quiero entrar. De hecho, en este ejemplo, si veis, las líneas no están en el mismo lugar. Es un trabajo que está hecho en 3D. ¿Ves? Las líneas van bajando, ¿vale? He hecho aquí anteriormente un Twin Curves, ¿vale? Y también después tenemos un Sawing Chord. El corte será por aquí. Entonces aquí vamos ahora a hacer la simulación para ver que, entonces vemos aquí la sierra trabajando, haciendo lo que tiene que hacer. Podemos, aquí en el botón de preferencias, podemos acelerar un poco el proceso de previsualización, ¿vale? De simulación, y aquí ya veremos el trabajo acabado, ¿no? Vemos aquí que la sierra, por su característica geométrica, no puede cortar todo, por supuesto, por la cuestión de geometría. Entonces, esto luego lo tenemos que cortar. Puedo trabajar ahora con una fresa de 10 milímetros, lo que sea, simplemente para acabar este trozo de aquí, ¿vale? Entonces, esto sería el apartado sierra, que es un apartado nuevo del programa RhinoCAD. Bueno para quien trabaja con CLT. Vamos ya a partir para el archivo de la demo de hoy. Tenemos aquí. Este archivo es un archivo que yo suelo utilizar para, doy clases también de RhinoCAD. Me gusta mucho para que nosotros veamos aquí una serie de estrategias, ¿vale? Esto ya es un archivo que está en 3D. Como comentaba antes, siempre es muy importante analizar cuál es la geometría que nosotros tenemos. Entonces aquí hay 9 partes, áreas, donde hay diferentes estrategias que vamos a utilizar aquí. Xavi hoy me comentaba al principio que hay un standard drill nuevo en el programa, que yo lo he puesto aquí.
Este Standard Drill ahora, el RhinoCam 2023, me permite, vamos aquí a sus parámetros, ¿ves? Entonces tenemos aquí una profundidad de 5 milímetros, es un drilling que estamos haciendo, ¿vale? Y en Control Geometry tenemos aquí una región seleccionada, o sea, eso es una curva, una única curva. Y aquí estoy estableciendo cuántos taladros yo quiero a lo largo de esta curva. He puesto aquí el número 10. Si yo ahora pongo aquí el número 5, tendremos 5. O sea, el programa es paramétrico, ¿sí? Y va trabajando junto con el Rhino. Si, como vimos antes, si a esta geometría de aquí yo hago algún movimiento en cuestión de geometría, como estoy haciendo ahora, vemos aquí la advertencia que algo ha pasado en el programa Rhino y la tenemos que actualizar. Pues vamos a regenerate. La carpeta siempre que tiene que estar limpia. Otra novedad del programa es desde de aquí. Lo vamos a ver en 2D, que es más fácil. En la vista top, ¿vale? Xavi comentaba, esto antes no se podía hacer en RhinoCam. Se podía, pero claro, yo tenía que utilizar aquí las curvas booleanas para poder arreglar esto. O yo tenía que, aquí curve boolean, o hacer trims para arreglar esto. Ahora no, lo que tengo aquí son un círculo y otro círculo. Lo que tenemos que hacer es ir a sus parámetros y decir que vamos a utilizar esto. Perform Global Gauge Check. Que el Xavi ha traducido aquí al castellano. ¿Cómo has dicho tú? El gauge. Gauga. Bueno, sí. Bueno, es igual. Pero lo importante aquí, si yo, ves aquí la importante también, vosotros. Gubia. Gubia. Cuando estáis trabajando con el programa RhinoCam, aprovechar toda la cuestión gráfica del programa, ¿no? Entonces aquí está haciendo gauge check on. Vemos que está haciendo la silueta. Y el gauge off no va a ser la silueta, ¿de acuerdo? Esto también es una de las novedades del programa. Vale. Entonces voy a cerrar esto. Estoy trabajando con 3 herramientas. Una bola. La bola se suele utilizar para los acabados de las superficies. La plana para los desbastes. Y la V, 45 grados, lo voy a utilizar para hacer unos chaflanes. Vale. Aquí voy a reducir esta carpeta y esto por no estar utilizando ahora lo puedo cerrar. ¿Sí? ¿Veis aquí que tenemos el Standard Geo que os explicaba antes? El profiling nuevo que está aquí. Horizontal Roughing. Fijaros ahora. El Horizontal Roughing es una estrategia muy típica. O sea, hay 2 estrategias muy típicas para el trabajo 3D. Es un desbaste bruto que va a sacar la máxima cantidad de material posible para que luego yo, utilizando otras herramientas u otras estrategias, vaya entrando en pormenores. Una apartado importante del programa es el Control Geometry. Es decir, yo estoy diciendo que quiero que esta estrategia se trabaje de este cuadrado que se pone aquí en color amarillo hacia adentro. ¿Por qué esto? Porque yo tengo un stock que está escondido y los voy a explicar ahora cuál es. Este es mi stock. Mi stock es más grande, o sea, la pieza que yo quiero tener tiene 500 por 500, pero mi stock, vamos a ver qué tamaño tiene. Vamos a Box Stock y veo que mi stock tiene 600 por 600. Es decir, hay 50 milímetros de cada lado para que luego yo pueda hacer al final un corte final muy fino para tener esta pieza bien acabada. Entonces aquí volvemos a ver el stock. Entonces, claro, si yo no restringo que mi Horizontal Roughing estará trabajando de este cuadrado amarillo hacia adentro, me va a trabajar también toda esta parte de aquí, que es algo que no me interesa. Entonces, el Control Geometry es un apartado importante del programa. Y aquí Xavi ya comentaba antes, Regions, On, To o Past. Esto es una cosa también nueva del programa RhinoCam 2023. Vale. Hecho el Horizontal Roughing, vemos aquí una serie de líneas de color cian, ¿sí? Si yo quiero hacer, para explicarles, vamos aquí a Simulation. En el apartado Simulation, yo puedo controlar, por supuesto, el programa tiene mucho más cosas de lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿vale? Pero bueno, yo quiero hacer una simulación más rápida, porque tengo muchas cosas por simular.
¿sí? Entonces voy a ver todo esto más rápido porque me interesa rapidez. Si queremos ver algo con más detalle, hemos de cambiar aquel valor que estaba antes. Pues aquí va haciendo la simulación. Vemos que la herramienta ha pasado en muchos lugares, ¿sí? Y ya me he dejado estas huellas de aquí, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Aquí luego, esta parte de aquí, eso es una región, una zona de mi proyecto, que es una zona muy delicada. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un fillet, ¿vale? Claro, si yo dispongo de una herramienta, si volvemos aquí los apartados de herramientas, vamos a ver que hay unas herramientas que son bastante útiles para hacer este tipo de acabado, que sería esta herramienta de... ¿sí? Si tengo una herramienta como esta, yo hago esto vía un engraving o un chaflán, pero claro, yo tengo aquí un corner. Pero en este caso específico no dispongo de esta herramienta, ¿vale? Entonces aquí hicimos antes un horizontal roughing y luego esa estrategia de aquí, que será Between Two Curves Finishing, es una estrategia que ya solo está disponible a partir de la versión Professional, ¿vale? La estándar no contempla esta estrategia. Entonces, son Between Two Curves. Entonces, estoy diciendo, mira, yo quiero que la herramienta pase entre esta línea y esta línea, ¿vale? Son una serie de líneas que me va a pasar aquí para poder dejar un acabado aceptable para esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí el Between Two Curves. Luego hay un pocketing. Bueno, el pocketing es una estrategia. Ves que cuando nosotros trabajamos con un objeto que esté en 3D, no necesariamente vamos a trabajar todo con las estrategias 3D, que son estas de aquí. Muchas veces también trabajamos con estrategias 2D. Por ejemplo, el pocketing ya me sirve para hacer este acabado aquí. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el pocketing trabajando en esta zona. Otra vez, en Control Geometry, es detectar esas 4 líneas de aquí, o yo puedo hacer un Select Plate Area Region, que también funciona. Hay varias maneras de seleccionar la estrategia, la geometría. Vamos al pocketing, otro pocketing. Ahora, temas de superficies más complejas. En las superficies más complejas se recomienda hacer un acabado paralelo. Es parallel finishing. Eso está disponible en el RhinoCam estándar. Aquí, con Control Geometry ya hemos visto, estoy trabajando con una bola, ¿vale? Para dejar un buen acabado. Y en este caso, será muy importante que la distancia, step over control, aquí es donde nosotros controlamos el solape que habrá, ¿vale? De un 10%. ¿10% de cuánto? De mi herramienta que tiene 5. O sea, tenemos aquí desplazamientos a cada punto 5 milímetros, ¿de acuerdo? Que también podemos trabajar por distancia absoluta, como te guste más, ¿vale? Y aquí ya sí que estamos dejando un stock a 0, o sea, la herramienta va a tocar la geometría, ¿vale? Y lo que yo suelo hacer, bueno, lo que se suele hacer en acabados paralelos es, este acabado está a 0 grados. Y luego hacemos un otro acabado a 90 grados, ¿vale? Cuando tenemos por supuesto, esta estrategia y esta de aquí son muy parecidas. Lo único que cambia es el ángulo. Podemos siempre hacer un clone. Esto ya está disponible desde 2022. Antes se tenía que hacer un copy-paste. Ahora se hace un clone. O sea, él me genera una otra carpeta exactamente igual a la anterior. Y aquí, por ejemplo, le digo, oye, aquí también quiero hacer un acabado a 45 grados. O sea, yo quiero una pieza impecable, ¿vale? Pues voy cambiando los ángulos para que la herramienta vaya quitando más material, ¿de acuerdo? Lo voy a cancelar porque solo para que veáis que nosotros podemos clonar una estrategia. Aquí tenemos una otra parte muy parecida, también es una superficie, que es esta de aquí, que también estamos haciendo con 90 grados. Aquí, un horizontal finishing. Esto también está disponible. Vemos aquí que tenemos una pirámide, ¿vale? Pues la pirámide, lo que quiero hacer es un horizontal finishing. Serán movimientos en Z que van cambiando su altura, sin ningún problema. Y aquí también tenemos que decir, vale, tienes que trabajar solo dentro de la zona amarilla hacia adentro. Tenemos que identificar esto, ¿de acuerdo? Con eso tenemos ya la pirámide.
El pocketing, bueno, hacemos un pocketing aquí para acabar esto. El chamfering, claro, aquí este chaflán de aquí, a diferencia del anterior, es de 45 grados, con lo cual sí que podemos trabajar con una herramienta de V que tiene la punta a 45 grados. Entonces aquí voy mucho más rápido. La herramienta va a pasar por la línea amarilla y me va a hacer el chaflán de 45 grados. Y ya tenemos esto resuelto. Y Spinal Machining, bueno, este es un otro tipo de acabado. En función de la geometría, podemos definir que queremos un acabado en paralelo, un acabado en espiral. Eso está todo reunido aquí. ¿Ves aquí? Aquí lo que más se usa en 3D sería el parallel finishing, horizontal finishing, radial machining y spiral machining, ¿vale? Y por supuesto el horizontal roughing. El horizontal roughing siempre es la primera acercamiento. Tenéis que pensar que estamos aquí trabajando como un escultor, ¿no? Vamos cambiando la herramienta y de estrategia en función del momento que estamos trabajando. Vale. Y aquí entonces yo he optado por hacer un acabado en espiral. Aquí tenemos un profiling, claro. Yo quiero tener ahora un acabado de buena calidad en toda esta pared. Es un profiling. Y aquí tenemos los drills. Los drills son los taladros. O sea, el programa va a reunir todo el tema de taladros. Está reunido aquí. Os explico. Holes. Vemos aquí, hay diferentes estrategias para hacer los taladros, ¿vale? Y en mi caso, lo que estoy utilizando es, en parámetros, vemos que es un depth drill. Un depth drill. Es decir, es un taladro con mucha profundidad. Yo no puedo entrar esto, los 20 milímetros, y salir, porque voy a sacar, voy a tener que, a la hora de subir la herramienta, me va a venir un montón de viruta que está ahí enganchada con la fresa, con los labios de la fresa. Entonces, yo quiero hacer un step increment. Es decir, yo voy a hacer esto en 5 veces. Va a entrar 4 milímetros, otras 4, otras 4. Mira la gráfica. La gráfica nos ayuda a entender de qué se trata cada una de las estrategias. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí unos drills que están en estas puntas de aquí para ver un poco también cómo funcionan los drills. Y por último, tenemos, como os comentaba antes, un perfilado que me va a pasar por las paredes laterales para dejar un acabado. Entonces, aquí volvemos aquí a los parámetros. Siempre podemos llegar aquí y cambiar sus parámetros. Yo tengo 50 milímetros. Siempre que vemos la flecha, podemos acudir a Rhino y decir que Rhino nos mida esto. Me va a identificar aquí los 50. Y aquí mis decisiones personales. Yo quiero bajar con la fresa a cada 10 milímetros, ¿no? ¿Vale? Si esto sería, y luego es esto, venir aquí y postprocesar. Hay un apartado también muy interesante del programa. No he hablado del Work Zero, pero el Work Zero es donde yo quiero empezar. O sea, cuando yo voy a cargar mi herramienta, ¿dónde quiero poner la herramienta? La voy a poner aquí. ¿Dónde la quiero poner? ¿Ves aquí? El Work Zero está aquí. O sea, cuando yo voy a presentar el punto 00 de mi máquina, este es el punto 00 de mi máquina. Sin embargo, este es el punto 00 de mi CAD. O sea, este es el CAD, este es el CAD. Y aquí podemos esconder los iconos, ¿ves? Como os comentaba antes. O sea, es muy intuitivo el programa, ¿vale? Y déjame enseñarles una cosa que parece interesante, es una shop documentation. O sea, podemos generar, imagínate que yo estoy en el taller trabajando y hay una persona que está ahí a pie de cañón en la máquina, que es la persona que va a manejar la máquina. Entonces, en shop documentation, el programa RhinoCAD me va a generar esta documentación que os voy a explicar aquí, porque ya la hice antes. Vemos aquí en un HTML, aquí podemos cambiar incluso el logo, podéis poner aquí el logo de vuestra empresa. Entonces, muy bien. ¿Cómo se llama el archivo? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿En qué unidad está trabajando? ¿Cuánto va a tardar ese trabajo? Va a tardar 1 hora y 39 minutos. ¿Cuál es el tamaño de mi stock? Es este de aquí. ¿Sí? ¿Cuántas herramientas vas a trabajar? 3 herramientas. Vale. ¿Cuántas operaciones tienes? 20 operaciones. ¿Ves aquí? La herramienta número 1 es la bola de 5 que tiene que estar en la ubicación número 1. Imagina que no esté, pues la persona que está a pie de cañón en la máquina va a tener este informe
para tener una idea de lo que va a hacer. Mira, aquí tenemos una especie de un pre-render de la pieza. Y aquí está Work Zero, Standard Drill, cuánto va a tardar 4 segundos para hacer el drill. Aquí va a tardar 11 segundos y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí hay un montón de estrategias aplicadas con su spindle speed. Imagínate, el señor dice, oye, que 12.000 es mucho, es poco. Claro, podemos cambiar esto. O sea, es la manera de establecer un diálogo entre la persona que está programando y quien va a estar trabajando con la pieza. Simplemente me gustaría, por último, ¿vale? No quiero alargarme. Tengo aquí una botella que aquí ya nosotros estamos trabajando con el cuarto eje, ¿sí? Ya es un stock tipo cilíndrico, ¿sí? Y aquí es un poco más de lo de siempre. Hacemos un horizontal roughing, pero aquí hay algo que es, yo voy trabajando con esto a 90 grados, ves aquí el eje Z apuntando hacia arriba, pero luego voy a ese otro setup y el eje Z está apuntando hacia abajo. Es decir, aquí yo tengo un horizontal roughing que es este, luego esta pieza va a girar 180 grados y me va a hacer este horizontal roughing. El horizontal roughing siempre es lo primero. Y en este caso, ya vamos directamente con un cuarto eje de acabado paralelo, con lo cual la herramienta va a hacer todo ese recorrido de aquí, que es algo que podemos simular, porque voy a explicar la última cosa del webinar. Vale, vamos a hacer una simulación rápida para no tardar. Bueno, con 3000 yo creo que estará bien. Entonces venimos aquí, en Machining, y vamos a simular todo. Entonces vemos aquí la simulación, la otra simulación de la otra cara. Vemos que nos vamos acercando al formato de la botella y luego empieza todo el tema de acabado paralelo, que es lo que nosotros tenemos aquí. Vale. A lo mejor debería haber aumentado más la velocidad de la simulación, ¿vale? Y cuando el programa empieza a simular, él tiene que hacer su simulación y tal. Porque la última cosa que me gustaría explicarles cuando esto vuelva a... Eso voy a otro ejemplo. Bueno, aquí pensando y haciendo la simulación. Porque cuando nosotros hablamos de simulaciones, perdonaré, lo voy a... Vale. Cuando hablamos de simulación, ahora se ha acabado la simulación, toma bastante recursos del ordenador, ¿vale? Entonces aquí en la simulación podemos hacer una simulación no tan fina, sino más estándar para que no chupe tanto de la gráfica del ordenador. Ahora lo que voy a hacer es, no quiero ver el toolpath, porque el toolpath me oculta la botella. Y por último, es esto lo que me gustaría enseñarles. En simulación hay una comparación, compare. Entonces aquí yo puedo ver gráficamente, cuál es la diferencia entre el CAD y el resultado del CAD, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una tolerancia absurda, ¿vale? Yo voy a poner aquí una tolerancia de 0.5, son medio milímetro y voy a aplicar, ¿vale? Entonces ahora está recalculando y vemos que todo lo que está en verde, tiene un error que va de 0.16 positivo a 0.16 negativo. Y lo que está en azul tiene más de 0.5. Vale, pues vamos a aumentar nuestra tolerancia para 1 milímetro y aplicamos. Entonces aquí vemos una comparación que a lo mejor es de volver al RhinoCAN y decir, oye, que ames las pasadas con más precisión, con más acercamiento entre ellas para que la botella esté lo más cerca posible a lo que yo espero como resultado final, ¿vale? Con esto yo creo que más o menos, yo creo que en 1 hora y 10 hemos visto diferentes aspectos del programa hasta llegar al cuarto eje. Decirles que es un programa intuitivo, es cuestión poder bajar la demo también para ir probando y por supuesto, tanto Xavi como yo estaremos encantados de poder solventar dudas
o que nos podéis enviar alguna geometría para ver nuestro punto de vista, etc. ¿Vale? Pues no sé si hay dudas o si la gente tiene algo por decir. Sí, abrimos un turno bien por el chat si queréis escribir, o bien podéis abrir el micro para plantear alguna consulta. Bueno, en cualquier caso, tenéis nuestro contacto, tanto a través de comercial o bien directamente podéis plantear la consulta que queráis. Os dejo aquí la información, tanto de teléfono como donde nos encontramos. Y si queréis verificar cualquier información al respecto de cómo puede hacer alguna pieza, o si el control numérico de la máquina que tenéis está disponible ahí en los postprocesadores, que hay una amplia gama de postprocesadores que aparte son personalizables, pues os podéis poner en contacto con nosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Publicaremos próximamente en vídeo por si queréis ver repetido alguna de las partes. Y nada, estamos en contacto. Saludo. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.